Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Mi sono svegliato, oh bella ciao, 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 ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via. Muy buenos días, fraternal y revolucionario saludo a toda la audiencia que en este momento se conecta con Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. El colectivo de maestros Leonardo Posada presenta a las comunidades educativas su programa número 494. Hoy queremos abrazar y felicitar al magisterio colombiano por su resistencia desde los gobiernos escolares ante la imposición de una medida de muerte, como lo es la alternancia, que pone por encima de la vida a la economía, al gran capital empresarial y financiero, evidenciando con mayor rudeza que no le importa hacer subregistro de los datos siempre y cuando una disminución forzada de contagios justifique una aparente normalidad. Alexander, muy buenos días. Así es, Ana, muy buenos días. Y es que los gobiernos distrital y nacional salen a los medios a plantear grandes disminuciones de los contagios y miles de camas de cuidados intensivos vacías, mientras normativamente refuerzan medidas para limitar los ejercicios de movilización y las actividades que impliquen aglomeraciones, desconociendo que de forma directa el retorno a las aulas implica circulación masiva del virus. Y no contento con ellos, coaccionan a los maestros y maestras para que acudan a las aulas, sobrecargándoles de su asignación académica y pretendiendo que asuman tareas que no se encuentran en el marco de su quehacer pedagógico. Alexander, y ni hablar de aquellos rectores que están pasando por encima de los gobiernos escolares al imponer protocolos descontextualizados y que no atienden a las realidades en infraestructura, dotación y condiciones epidemiológicas de los colegios y sus alrededores. Por ello, es imperativo que la comunidad educativa se sume en una sola voz, primero la vida. Las escuelas sí están abiertas desde cada uno de nuestros hogares y los maestros, contrario a los planteamientos de la alcaldesa demagoga, han desarrollado una tarea titánica junto a las familias para superar la brecha digital de desigualdad y miseria en la que hemos estado sumidos por cuenta de los gobiernos de ultraderecha y guerreristas como el de Duque. Y ahora se suma Claudia López. Ojo, este año con convicción, beligerancia y mucha protección vamos a las calles, porque sin lucha no hay victoria y el magisterio está convencido de defender la vida hasta con la vida misma. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Bueno, y en esta mañana con Voz Educadora está el compañero presidente de la ADE, William Agudelo, con su informe distrital, haciendo referencia al pliego de peticiones de FECODE y la situación nacional. Buenos días, compañeras y compañeros, reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE Bogotá. Primero, respaldar el pliego de peticiones radicado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y aprobado por unanimidad en la Junta Nacional. El tema esencial, el Sistema Nacional de Participación de la Reforma Constitucional, que en los últimos pliegos de peticiones se ha venido planteando, pero este gobierno no ha querido dar el paso en esa reforma constitucional. Nos toca plantear un frente amplio en defensa del presupuesto para educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Nos dejó claro la pandemia la necesidad de fortalecer la salud, donde los sistemas de salud han sido demasiado arcaicos, las EPS se han venido apropiando de los dineros. Tenemos el tema del saneamiento básico y el agua potable, que en muchas regiones del país y en muchos colegios no tienen la posibilidad del agua potable,
y es necesario que con los alcaldes y gobernadores se dé esa pelea por el aumento del presupuesto nacional. Son varias fórmulas que se deben plantear, pero una de esas tiene que salir a defender la federación y a plantearse a los diferentes sectores que están en este proceso. Segundo tema sobre el Estatuto Único, que es un tema que también se ha hablado y se ha discutido, pero en el momento no tenemos un documento base, un borrador del documento, que sería bueno conocerlo para que también nos vayamos apropiando del discurso y de la defensa de un estatuto único para que no se siga generando estas dificultades que hay, independientemente de lo que ha hecho el Consejo de Estado, que tumbó fue una acción de cumplimiento, pero en esa medida tenemos que seguir insistiendo en el tema de los cursos, como se había planteado con el gobierno nacional y que fue mesa de negociación. El tema de provisionales, la necesidad de un concurso nacional. Hay más de 60.000 maestros en provisionalidad. No podemos permitir que se siga generando estas dificultades porque la provisionalidad no da estabilidad laboral. La provisionalidad, a los maestros no se les pagan los salarios de acuerdo a su escalafón y es una situación bastante difícil. Ahí tenemos el caso de los del 882, que son compañeros que presentaron un concurso, pero esos concursos no fueron tenidos en cuenta requisitos que les permitieran en la vinculación en las regiones donde se encontraban. Es decir, hay que mirar que ese concurso también sea dirigido a los maestros que encuentran actualmente vinculados y que llevan muchos años en provisionalidad. Otro de los temas fundamentales es el tema de la jornada única, donde se deben dar los recursos necesarios para eso. El tema de la salud, compañeros, es importantísimo que este año que cumplen los contratos se traten de lograr que se cumplan los términos de referencia, pero a la par tenemos que ir luchando por la estatización de la salud. Vemos nosotros el proyecto de ley 010 que tiene el Congreso de la República y que va a volver a salir a flote, es la pelea porque tengamos un régimen de salud para todos los colombianos digno y que se fortalezca el sistema público. Nosotros en esa medida entonces tenemos que estar pendientes de todo el proceso de negociación. Es decir, hay puntos fundamentales en este proceso que tenemos que nosotros desarrollarlos. Y el tema del preescolar, que nosotros sí en Bogotá hemos venido avanzando, se logró un acuerdo del Consejo que permite los 3 grados de preescolar. Eso tiene que tener la financiación del Estado y lograr que ese grado de preescolar se den inmediatamente, no a posteriori, sino desarrollar ese planteamiento de los 3 grados de preescolar. Y en el plan de acción estamos de acuerdo en el tema de la movilización como un elemento fundamental. Tenemos el 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, y en ese sentido tenemos que salir hombres y mujeres a la calle a defender la vida y a defender los derechos de las mujeres. Tenemos también el 9 de abril, Día de las Víctimas, movilización por el derecho a la vida contra los 6.400 falsos positivos del gobierno de Uribe, por la necesidad de defender la vida contra el asesinato de líderes sociales. Y por último, compañeros, el paro del 28 de abril, paro que tiene que estar vinculado a toda la producción. No podemos seguir permitiendo que estos gobiernos sigan pasando por encima de los derechos de los trabajadores. Ahí viene la reforma tributaria, la reforma pensional, la reforma laboral, y en época de pandemia nos tocó salir a la calle con todas las medidas de bioseguridad y a preparar el 1 de mayo, Día de la Clase Obrera, de los trabajadores colombianos. Compañeras y compañeros, la lucha es larga, pero tenemos que confrontar a estos gobiernos neoliberales y fascistas. Muchas gracias. Le habló William Agudelo, presidente de la ADE. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Voz educadora. La voz de los hijos. Pullas y voces. Pullas. Muchas pullas a la alcaldesa Claudia López, que mientras decreta el cierre de establecimientos de comida y bebidas, ordena abrir instituciones sin condiciones de bioseguridad e instituciones educativas.
y aún así anuncia el tercer pico de la pandemia. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. Y muchas pullas a aquellos jefes de los diles que obedecen ciegamente las órdenes de la alcaldía y de la Secretaría de Educación para imponer la alternancia educativa, pasando por encima del gobierno escolar y poniendo en riesgo el derecho a la vida de las comunidades educativas. Pullas, pullas, recontra pullas al director local de Kennedy, que está haciendo recorridos por los colegios de la localidad, constriñendo a directivos y docentes para que se inicien las clases presenciales, sin condiciones previas ni verificables. Pullas, pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a la alcaldesa bogotana, que continúa enviando al SMAT para agredir y violentar a los jóvenes y pueblo en general que protestan por sus justas luchas. Todo lo contrario a su propuesta de campaña. Pullas, 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 muchas pullas a los responsables de las 6.402 muertes ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Y todo sucedió en la época del mandato uribista. Pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al gobierno nacional, que para cubrir el déficit fiscal acude al remate de los bienes públicos, comenzando por ISA, una de las empresas estatales más rentables y con mayor generación de trabajo digno. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas a las centrales obreras y sindicales, FECODE y CUT, que movilizaron a sus afiliados el pasado viernes 26 de febrero para radicar sus pliegos de peticiones 2001, unidad, lucha y resistencia. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y recontra vivas a los docentes y directivos docentes que se pronuncian contra la alternancia educativa sin condiciones de preservación de la vida y le dan papel protagónico al gobierno escolar. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y recontra vivas a la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, que en el poco tiempo que lleva funcionando ha desenmascarado graves crímenes de Estado que habían sido ocultados por la Fiscalía. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas al pueblo bogotano que sale a las calles en contra del abuso policial, por la defensa de los bosques y los humedales y por la defensa de sus derechos, por la defensa de la matrícula cero. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas al Partido Comunes, que aceptó las imputaciones hechas por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Eso mismo debería ser el Estado con sus falsos positivos, reconocer. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas al pedido de la ONU el pasado 12 de febrero de levantar las sanciones económicas y financieras que varios países del mundo, presionados por Estados Unidos, han impuesto a Venezuela en los últimos años. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Bueno, y a esta hora de la mañana nos acompaña nuestra compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE, haciendo su análisis sobre la crisis de la pandemia y la política nacional frente a la educación y frente a FECODE. Buenos días, María Eugenia. Los pliegos de peticiones, un nuevo escenario de disputa, en un contexto de falsos positivos, 6.400, trámite de urgencia del proyecto de ley 010 que profundiza la privatización de la salud, el incremento de masacres en el país, la política de alternancia. En todo ello se enmarca la erradicación del pliego de peticiones de FECODE y de todos los sectores en el país, en medio de una dictadura civil que tiene bajo sus designios a todos los poderes, apalancados ellos por los gremios económicos y cuyas políticas desprecian absolutamente la vida. Una disputa por las vacunas con show mediático incluido, la intermediación de COVAX. Todo ello se convierte en escenario para las elecciones 2022. La amenaza inminente de la reforma tributaria que busca subsanar un déficit fiscal por 90 billones de pesos, que representan el 9% del Producto Interno Bruto, a base de los recursos pírricos inexistentes de los más pobres y las más pobres de este país. Una crisis que profundiza el desempleo, la hambruna sin posibilidad de renta básica,
y una disputa de fondo, mandatada por la banca multilateral, como es la privatización de la educación pública estatal, en la que al centro tenemos que mantener la fuerza, resistencia y la exigencia para materializar la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, un contexto donde alertamos que el próximo 4 de marzo la Fundación Empresarios por la Educación presentará el Observatorio a la Gestión Educativa, que visibiliza dizque las buenas prácticas y los desafíos de las Secretarías de Educación y el Gobierno Nacional. Una propuesta que se desarrolla con el apoyo de más de 30 empresas en todo Colombia. Y nos preguntamos, ¿qué hay entonces detrás de la alternancia? Toda una política orientada a materializar la entrega de la educación pública estatal a los sectores económicos. Privatizar la educación pública es el objetivo de este régimen. Y por eso al centro se pone acabar con FECODE, porque ha sido nuestra federación la que por más de 62 años, al lado de todos los sectores, ha resistido la privatización definitiva de la educación pública estatal. Acabar con FECODE entonces significa, mediante fallos políticos más no jurídicos, golpear el mínimo vital del magisterio colombiano. Acabar con FECODE significa despreciar la salud y la vida del magisterio colombiano y sus familias. Acabar con FECODE significa desconocer el COVID como una enfermedad profesional. Acabar con FECODE significa incumplir los acuerdos pactados. Acabar con FECODE significa amenazar, estigmatizar, asesinar al magisterio colombiano y declararlo enemigo interno. Por todo eso, esta estrategia de un gobierno de ultraderecha, guerrerista y genuflexo al gran capital, llamamos con toda la fuerza, con convicción de clase, al magisterio colombiano a defender, a fortalecer, a rodear a nuestra federación, movilizarnos con todos los sectores, rechazar la alternancia y materializar nuestro pacto por la vida, por la salud, por la paz, por la democracia, por la soberanía, por la justicia social y al centro defender la educación pública estatal como un derecho fundamental. Es el llamado que hacemos al magisterio colombiano. Por eso ni un paso atrás, vamos con toda, porque todas y todos somos FECODE. Venga esa mano y nos vemos en las calles. Voz Educadora. La voz de los sin voz. De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor. Cantar para la esperanza, para la luz y el amor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. Bueno, y en esta emisión de Voz Educadora regresa nuevamente la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, en esta ocasión sobre los avances científicos y la producción de vacunas y medicamentos en la bella isla de Cuba y su ofrecimiento al mundo entero. Bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a los maestros y profesores de toda Colombia y a los escucha de la Voz Educadora. Hoy hablaremos de un avance científico en la patria de Martí y de Fidel. Prensa Latina anuncia que Cuba inicia la producción masiva del vacunal 2 Soberana, que tiene el objetivo final de vacunar al 100% de la población de la isla e incluso a los turistas que allí arriben. Este hecho es destacable por varias razones. La primera, porque Cuba es un país de recursos limitados. La segunda, porque hace más de 50 años está bloqueada y agredida por los Estados Unidos. La tercera, de singular importancia, porque el bloqueo incluso impide que Cuba acceda a algunos fármacos para curar el cáncer. La antítesis de este hecho brutal es que Cuba, en cambio, produce y vende a todo el mundo el único fármaco que cura el cáncer de pulmón. Además, otra droga combate lo que se llama el pie diabético. Todos estos avances están soportados en la concepción humanista del socialismo. Y un plus, avanzan otros 4 vacunables contra el COVID. Uno de ellos, llamada Mambisa,
que tiene la particularidad de ser el único en el mundo de aplicación nasal. Obviamente, estas son manifestaciones del humanismo que impera en Cuba, en un mundo violentamente deshumanizado. Sin lugar a dudas, una lección para todo el mundo y especialmente para Colombia, gobernado por un presidente tan inepto. De Cuba traigo un cantar en cuya nota mejor vibra la campana alegre de la alegría mayor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llegó la hora a la voz científica con el compañero Emiro Espitia del Colegio San Rafael. En esta ocasión, hablándonos sobre las armas en el mundo. Bienvenido, Emiro. Buenos días, les habla Emiro Espitia para Voz Educadora y el tema de hoy es sobre las armas nucleares. En la actualidad no existen datos exactos de cuántas armas nucleares hay y qué países los poseen. Sin embargo, en el 2018 se estableció que existen aproximadamente en el mundo más de 14.465 armas de destrucción masiva. Entre los países que las poseen están Rusia, Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido, Pakistán, la India, la entidad sionista de Israel y Corea del Norte. Para el caso de Rusia, no olvidemos que Donald Trump para el 2018 decide retirarse formalmente del acuerdo nuclear New START y el nuevo gobierno de Biden echa para atrás esa decisión, anunciando que Estados Unidos va a prolongar por 5 años más el tratado hasta el 5 de febrero de 2026, y esto en medio de crecientes tensiones con Rusia por el arresto del opositor Alexei Navalny y por presuntos abusos de los derechos humanos ante las protestas. El otro caso muy diferente ocurre con la República Islámica de Irán frente al acuerdo de limitación de armas nucleares, el llamado Plan Integral de Acción Conjunta o PIAC, firmado por el grupo G5+1 conformado por Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, con la resolución 2231 que acoge dicho acuerdo en el seno del Consejo de la Seguridad de la ONU. El plan ha tenido una serie de altibajos, entre ellos el mencionado retiro de Estados Unidos, también en el 2018 nuevamente con la administración de Trump, que se retira del tratado. Con la llegada de Biden como presidente se pensó que haría lo mismo con Irán, pero no ha sido así, manteniendo este alegato permanente artificioso, plagado de mentiras y hacer exigencias a pesar de que la Agencia Internacional de Energía Atómica los visitara y la misma Irán haya dicho que no posee armas nucleares, que el enriquecimiento de uranio y la producción de uranio metálico sería utilizado como combustible para un reactor y no como un componente para armas nucleares. Se siguen manteniendo las sanciones económicas a dicho país, sin olvidar que fueron los Estados Unidos los que rompieron la mesa de negociación. La probabilidad de que Irán se salga definitivamente del acuerdo a finales de febrero del 2021 es inminente, y por eso hay cierto afán por parte de la Unión Europea, de los firmantes del G5+1 y de los propios Estados Unidos. La petición de Irán es clara: está dispuesto a cumplir sus compromisos con el PIAC si Estados Unidos retira las sanciones económicas a su país. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano. Actualidad. 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 3 meses después del huracán en San Andrés y Providencia, la población vive sin soluciones, padeciendo las consecuencias del huracán de la corrupción. Muchos trabajadores de la salud y los pensionados van a ser vacunados primero por la DIAN y el Ministerio de Hacienda que por sus EPS, la pandemia de la corrupción. 3.200.000 estudiantes aún no tienen asegurado el programa de alimentación escolar, entre ellos muchos de Bogotá. El secretario para las Américas de Human Rights Watch afirmó que en Colombia lamentablemente continuarán las masacres por la omisión del gobierno y de las fuerzas de seguridad del Estado. La Jurisdicción Especial de Paz dio a conocer que entre 2002 y 2008, gobierno de Uribe, ocurrieron 3.600 casos de falsos positivos. Se investigan 2.807 militares, entre ellos 19 generales. Algunos generales han aceptado su responsabilidad en los falsos positivos. Otros dicen que fue por omisión y otros que fue a sus espaldas, lo que causó indignación en las madres de los jóvenes asesinados.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, manifestó su preocupación por la violencia contra los sindicalistas en Colombia. Es el país del mundo donde más se persigue sindicalistas. Es una política de Estado que viola derechos laborales y derechos humanos de los trabajadores. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Nuevamente nos veremos el próximo domingo por La Voz de Bogotá a las 9 de la mañana, o pueden sintonizarnos en YouTube, canal Voz Educadora, o en Facebook Voz Educadora. Cualquier sugerencia, inquietud o aporte a vozeducadora@gmail.com. Seguimos en resistencia, porque primero es la vida. Primero es la vida. Por eso el magisterio colombiano le dice no a la alternancia si no hay condiciones para garantizar la salud y la vida de la comunidad educativa. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Un feliz descanso para todos y para todas. Chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.